Bueno, gracias Guillermo y gracias por organizar el evento. Bueno, queridos amigos, buenas tardes a quienes nos saludamos antes, que son, por lo que veo, a Diego, a Osvaldo Moris, a Eduardo S., que no tampoco veo su foto, a Enzo, a Regina. Bueno, buenas tardes a todos los amigos puntanos. Es un placer encontrarnos con ustedes. Nosotros hacemos estas reuniones anuales o bianuales con nuestros amigos de las distintas provincias. En este caso, hoy nos honra estar con nuestros amigos puntanos y nos honra que Gabriel haya aceptado ser nuestro invitado de honor en el día de hoy y que nos va a dar, de hecho, la primer charla. Y el resto de las charlas, que van a estar obviamente centradas en esclerosis múltiple y específicamente en lo que hace al diagnóstico de las formas activas de esclerosis múltiple, a su tratamiento y a lo que es el manejo de esos pacientes en medio de esta pandemia. Creo que va a ser interesante que después charlemos un poco de cómo ese manejo fue cambiando o está cambiando. Probablemente en ustedes los cambios que tuvimos nosotros hayan sido otros y por eso nos interesa mucho que tengamos intercambio de opiniones y que nosotros podamos aprender también muchas cosas de ustedes. Por eso no quisiera que estos fueran charlas magistrales o clases magistrales, sino que fuera un encuentro entre amigos y que podamos discutir y charlar libremente y de lo que querramos. Yo voy a ser en esta ocasión de presentador y de moderador y de entretenedor, digamos. Tenemos pensado que esto dure más o menos 1 hora y media, pero que sea interactivo y entretenido y que no se duerman, a pesar de que vamos a tratar temas un poco específicos, ¿no? Pero yo creo que las charlas van a ser bien dinámicas y, y vamos a lograr interesarlos e involucrarlos. Aprovecho para contarles que eh, esta charla o estas charlas van a estar, para que la vean posteriormente si quieren, en un portal que se llama portalem.org, precedido de www, que es el sitio, que los invito a visitarlo y los invito a que se inscriban, obviamente es gratuito, que es un portal educativo que hemos hecho para esclerosis múltiple, para toda la región o para todo el subcontinente latinoamericano, que tiene varias ventajas. Primero, que es un portal en español. Segundo, que tienen todas las publicaciones mundiales al día, es decir, es una especie de PubMed, o mejor dicho, tiene PubMed incorporado, donde ustedes van a encontrar todos los artículos que se publican a diario, con posibilidad de bajar aquellos artículos que están libres, donde ustedes pueden subir, y también los invitamos a eso, subir sus propias charlas, si a ustedes, si quieren tener visibilidad en Latinoamérica, donde ustedes pueden subir sus trabajos y presentaciones o videos o lo que crean interesante. Por supuesto, eso pasa por un comité editorial que los va seguramente a autorizar a subirlos. Entonces recuerden, ahí abajo ven la dirección de la web.
En el día de hoy nos sponsorea esta actividad en la siguiente diapositiva. Yo creo que... No, ya la había pasado, pero bueno. Ah, bueno, quiero contarles que esta charla de hoy está apoyada, el espacio, por el laboratorio Biogen, pero que las charlas son nuestras. Biogen no tuvo nada que ver ni tuvo acceso a las charlas, por lo que podamos decir y discutir corre por cuenta absolutamente nuestra. Entonces, les propongo que después de cada una de las charlas tengamos unos minutos de preguntas y respuestas o discusión, y vamos a pasar directamente a la primera charla, que va a estar a cargo de Gabriel, donde le pedimos que nos enseñe de qué se trata esto de las formas agresivas de esclerosis múltiple, que es algo en lo que todavía el mundo, ni nosotros mucho menos, no nos hemos puesto de acuerdo en en una definición única, digamos. Así que Gabriel nos va a ayudar a entenderlo mejor, y por eso, Gabriel, te vamos a habilitar a compartir la pantalla. Guillermo, si lo Ya está. ahí. Muy bien, perfecto. Ahí estás, perfecto. Está bien, ahí se ve bien. Excelente. Bien. Sí, excelente. Bueno, desde ya muchas gracias. La verdad que me siento muy cómodo con ustedes, y la verdad es una alegría inmensa poder compartir este espacio, y agradezco principalmente a quienes hacen posible que esto salga, a Guillermo de Lío, que siempre está ahí detrás de todo esto para apuntalarnos y llevarnos para que lo que hacemos, lo que hacen bien se conozca. Y bueno, desde ya muy agradecido también a Juan, que me ha compartido algunos slides como para tener un hilo conductor. A mí me toca sí hablar de las formas agresivas, principalmente el diagnóstico, y para eso nos vamos a entrar directamente sobre un caso clínico para poder después analizar en discusión algunos aspectos. Es una paciente mujer de 33 años que no tiene antecedentes importantes. De hecho, presenta una neuritis óptica izquierda, o sea, hace un cuadro bien claro de neuritis óptica. Y luego se resuelve espontáneamente a los 3 meses, no quedaron sin secuelas, y a los 3 meses vuelve a hacer un episodio también ictal de neuritis óptica, pero del ojo contralateral. Esto lleva un tratamiento de 5 días con metilprednisolona endovenosa, y dentro del cuadro clínico el fondo de ojo y la agudeza visuales son normales, hay hiperreflexia generalizada, bueno, alcanza para un EDS de 1 punto. Bueno, es conocido por todos que demuestra la evolución natural de la enfermedad, y si podemos situarnos en que esta paciente cumple los criterios de McDonald 2010 y su revisión después en 2011, que en el escenario real había presentado un brote, y que en el tiempo, bueno, acá no lo podemos decir justo, pero sí a los 3 meses presenta un nuevo episodio, lo cual nos hace sospechar de una presentación en forma a brotes y remisiones. Pero que necesariamente buscaremos más datos adicionales para conocer un poco más de la enfermedad y padecer cómo va a evolucionar esta paciente, qué va a hacer de ella en el futuro. Quizás
en este momento es muy difícil conocer qué camino va a tomar, si va a ser una forma agresiva, si va a ser formas leves o, bueno, las llamadas o discutidamente llamadas benignas, qué es lo que va a suceder. Por supuesto que vamos a necesitar más datos y probablemente la resonancia magnética nos dará algunos datos de importancia. Pero, a ver, echemos mano a qué sabemos, hasta aquí qué sabemos nosotros, qué datos tenemos para poder tomar las mejores decisiones. Bueno, sabemos que en el 2014 Lublin ya nos caracterizó los fenotipos, pero los discriminaba en formas o no activas. Luego una revisión de los criterios también nos pudo demostrar que la importancia del síndrome del diagnóstico de un síndrome deslizante aislado, de la diseminación en tiempo y espacio, la presencia de bandas oligoclonales en el líquido, como forma de inicio de la esclerosis múltiple, qué impacto va a tener esto en las decisiones para comenzar el tratamiento. Algunos datos ya tenemos como para ver eh, qué puede pasar con nuestro paciente, pero no es suficiente. Dalia Rothstein y Montalbán en el 19, en su trabajo nos justifican que el trato individual de cada paciente nos ayuda al diagnóstico de la evolución de la enfermedad. Estos datos en la medicina basada en la evidencia sostienen que mientras conozcamos y sepamos del paciente y comencemos el tratamiento, mejor le va a ir al paciente. Pero bueno, del tratamiento ya después va a hablar la doctora Liliana Patruco. Esta revisión en Brain del 2020, el doctor Solberg y otros conocidos, ahí están, se ve que son profesores en la múltiple, expertos, dicen que al final de cuentas existen múltiples factores que incidirán para que la evolución de la enfermedad sea más benigna, más leve, que hay varios factores modificadores. Entonces, en estos pacientes debemos conocer más, creo yo, para poder saber y conocer su pronóstico y adelantarnos un poco en un tratamiento que sea lo más precoz posible y especializado. Ya veremos. La resonancia magnética, que era el dato que teníamos del segundo brote, tenemos una serie de T2 FLAIR y una serie de T1 con contraste gadolíneo, donde podemos ver que las lesiones de mielizantes son compatibles con la esclerosis múltiple, cumplen los criterios. Cumple criterios de Barkov y Tintoré, cumple de Río y los últimos de Magno. O sea, no hay muchas dudas de que estamos ante un cuadro de esclerosis que clínicamente comenzó en brotes y remisiones, pero que tenemos que buscar más datos para saber si esto va a evolucionar hacia una forma agresiva o no. ¿Qué datos podemos ver en la resonancia magnética? Indudablemente que hay datos en cantidad de lesiones, podemos ver lesiones que son bilaterales, que se presentan de distintos tamaños, que habla de carga lesional, que habla de diseminación en espacio, pero también en la serie T1 podemos ver algunas que refuerzan con el gadolínio. Ese es un dato importante para saber de que está activa la enfermedad y que ha tenido otras lesiones que están en forma de secuela y que podemos incluso algunas parecidas a black hole, y podemos hablar de que hay una diseminación también en tiempo. Pero estos datos nos alcanzan para definirla como una forma muy activa, o con eso podemos decir solamente que es una forma activa de la enfermedad. ¿Qué necesitamos o qué es una forma activa?
Bueno, es muy importante conocer todos los datos individuales de la paciente para poder, de alguna manera, determinar la forma de presentación o de evolución que va a tener. ¿Qué nos tenemos que fijar? Datos demográficos, como la forma de presentación, datos eh, clínicos o biomarcadores que pueden ayudar, por ejemplo, el debut mono multifocal, la frecuencia de recaídas, el intervalo. Esto es muy importante. La frecuencia y el intervalo entre la primera y segunda recaída quizás sea una de los datos más importantes que en la práctica clínica nos va dando datos de que la forma de presentación posterior o la evolución de la enfermedad. Bueno, son todos factores clínicos y biomarcadores, pero también tenemos factores en las neuroimágenes, como es el volumen lesional, la presencia de las lesiones gadolinium positivas, la presencia de lesiones infratentoriales, y bueno, esto último, agregarlo dentro de los criterios, las formas, las lesiones infratentoriales, perdón, las medulares. Hay varios factores demográficos y ambientales que, si bien no son factores que se puedan modificar, son datos que los estudios han demostrado que evolucionan en peor forma o en forma quizás un poco más agresiva, como es los masculinos de raza caucásica. Hay la edad, si mientras más temprano se presenta, más agresivo quizás pueda ser la enfermedad. Todo eso está demostrado y quizás sean los factores que no se puedan modificar. Pero sí van a torcer hacia una forma quizás más agresiva de la evolución. Pero no, como decía el doctor Edgardo, no hay qué es una forma agresiva, cómo se define. Hay una definición, qué significa que una forma sea agresiva o en qué se diferencia en términos con una de alta actividad de la enfermedad o en qué se diferencia de una evolución rápida. Bueno, hay estudios como el que presenta el doctor Oscar Fernández en 2017, donde él estudió varios estudios que se realizaron, hizo un análisis de varios grupos de trabajo y los comparó, viendo ver cuáles eran las definiciones, los criterios de inclusión para determinar una enfermedad agresiva o una enfermedad altamente activa o rápidamente evolutiva. Encontró que no hay una uniformidad de criterio estricto, mundialmente consensuado y aceptada para definir las formas muy agresivas de la enfermedad. No pudo encontrar una definición exacta en todos, pero sí en todos los subgrupos de los estudios acercaban para asegurar que 1 o 4 de 10 podían evolucionar de las formas RR, podían evolucionar a formas rápidamente evolutivas y severas. Otro dato importante es lo que demuestra en este trabajo Scalfari, que hace mucho tiempo ya decía que el tiempo desde el inicio de la enfermedad hasta llegar a un EDSS de 6, con una recaída podía llegar hasta 23 años promedio, pero aquellos que tenían dentro de el primer y segundo año de inicio de la enfermedad más de 2 o 3, ahí te disminuían el tiempo para llegar a ese EDSS, casi les diría hacia la mitad del EDSS, 15 años. O sea que el número de recaídas en los primeros 2 años de la enfermedad es un predictor de discapacidad a largo plazo. Bien, también otro dato que sabemos y que es importante para tener en cuenta y poder evolucionar de una forma agresiva o no, es
tener en cuenta si la recuperación es completa o es incompleta. Una recuperación incompleta es de peor pronóstico y se asocia a una mayor discapacidad. Por lo tanto, una incompleta recuperación luego de la primera recaída también es un dato que nos va a indicar cómo va a ser la evolución de ese paciente. También hay otro dato importante que es lo que veíamos en cuanto a las neuroimágenes. Este estudio del doctor Miller, que lo publicó en el Brain del 2008, ya mostraba el valor de la carga lesional. Calculaba el incremento del mal a medida que pasaba el tiempo en los distintos subtipos de la esclerosis múltiple. Por ejemplo, se veía que los que evolucionaban en una forma secundaria progresiva, a los 5 años tenían significativamente mayor carga lesional y eso empeoraba la discapacidad a largo plazo. O sea que el incremento en el volumen lesional en T2 fue significativamente mayor en el grupo que desarrolló una forma secundaria progresiva. Ya siendo evidente en los primeros 5 años, eso es estadísticamente significativo. Bueno, hemos revisado varios aspectos que sabemos y que hemos echado mano de lo que está escrito, de lo que la evidencia nos muestra, la evidencia científica, pero muchas veces es difícil llevarlo a la práctica, a los casos del consultorio o en los casos donde no todos los pacientes son los que se ajustan a los trabajos, pero bueno, habrá que tener en cuenta, y esto está también la doctora Cindy Díaz, de un trabajo de Bogotá, Colombia, que presentó esta revisión donde nos muestra los conceptos a tener en cuenta para reconocer una evolución o una forma agresiva. Nosotros, y esto a título personal, yo creo que siempre tenemos con todos estos elementos, cuando uno junta elementos para poder discutir cómo va a evolucionar el paciente, de alguna manera u otra, los que nos dedicamos a esta enfermedad tenemos una percepción de cómo va a evolucionar. Es probable que sea justamente ante el estudio de todos estos datos que tenemos y que claramente están resumidos en este slide y en este trabajo, pero yo creo que siempre hay que entender de que no todos los pacientes son iguales y que siempre existen aquellos que se escapan y y que tienen una evolución que nos sorprende y que siempre hay que volver a reevaluar los pacientes, principalmente en aquellos en los que uno sospecha. Eso a veces no se puede demostrar científicamente, pero uno conoce, y me imagino mis profesores, como el doctor, la doctora Liliana, el doctor Edgardo, que ven un paciente y que ya pueden más o menos tener una idea de a qué van a evolucionar. Yo termino acá esta charla con el resumen, donde podemos decir que un EDSS de 4 a los 5 años de inicio de enfermedad ya es un dato importante para saber de que esa paciente va a evolucionar, que ha evolucionado de forma drástica y progresiva, las múltiples recaídas, con recuperación incompleta en el curso de un año, más de 2 o más lesiones en resonancia magnética nuevas en T2 o el agrandamiento de previas o las lesiones que realzan, son todos, a pesar de estar en un trato de drogas modificadoras de enfermedad, ya nos dan un dato de fallo.
y también, bueno, la falla terapéutica a más de uno o igual de una droga modificadora de enfermedad en al menos un año. No estoy en condiciones de satisfacer y responder la pregunta que nos hemos hecho para saber cuándo una realmente es una forma agresiva o si es de alta, eh, que va a tener una progresión drástica o no, no, quizás tenemos muchos datos para poder proyectarlos en el paciente, pero creo que hay que tomar a cada paciente en particular y tener un celoso estudio y seguimiento para poder adelantarse y reconocer estas formas agresivas para un rápido tratamiento efectivo. Bien, nuevamente quedo a disposición para las preguntas. Yo voy a salir del compartir y... Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Diste una excelente charla sobre este tema tan, yo diría, espinoso e importante en estos días, sobre todo teniendo en cuenta que entre un 10 y un 30% de los pacientes se presentan con estas formas agresivas o altamente activas, o como querramos llamarlas, cuando conocemos al paciente. Y como vos decías, es fundamental identificarlos porque somos quienes vemos al paciente por primera vez o al inicio de la enfermedad, y si detectamos que esos pacientes han tenido 2 recaídas en el último año o tienen una resonancia con 10 lesiones activas, o no me acuerdo cuántas tenía esta paciente, pero vemos semejante resonancia, eso ya son elementos suficientes como para asumir que estamos frente a una forma agresiva de la enfermedad y sobre todo, como vos decías, en que debemos tomar también conductas agresivas. Desde el momento en que tenemos, no sé si son 13 o 14 medicamentos o más disponibles en este momento, ya no da lo mismo hacer cualquier cosa, digamos. Estos pacientes ya no iniciamos las terapias con esos fármacos llamados de primera línea o de plataforma o como se los mal llama por parte de los financiadores de salud, digamos. Para estos pacientes, la elección de primera línea son, como vos decías, fármacos digamos, altamente efectivos, y no cualquier cosa, digamos. No, en estos pacientes no podemos esperar a ver cómo funciona un medicamento de los llamados clásicos o tradicionales. En estos pacientes es fundamental intervenir agresivamente desde el inicio, ¿no es cierto? Ese es el punto. El otro asunto es que muchas veces, creo yo, al menos en nuestro medio ocurre eso, los financiadores de salud, las aseguradoras, el Estado, etcétera, no coincide con nuestro criterio, en el sentido que muchas veces nos dicen tiene que empezar a darle tal medicamento o tal otro, que es el que yo tengo disponible, y eso hace que el tratamiento obviamente no sea efectivo con esos fármacos, porque de hecho tardan un determinado tiempo en funcionar, habitualmente no menos de un año, porque no tienen la potencia que necesitamos para que la enfermedad, este grado de actividad sea rápidamente abortado, etc. Y eso es, bueno, ese es el conflicto que muchas veces tenemos en la práctica diaria. Así que, bueno, fuiste muy claro y yo creo que tenemos unos minutos para escuchar preguntas del auditorio. Si es que las hubiera. Pero parece que están todos muy tímidos. O no.
o no nos escucharon, o no nos Yo tengo una escuchan. pregunta por ahí, quizás para todos, para Gabriel, Doc, Liliana, de si realmente es necesario hacer esta estratificación de highly active o no highly active con las herramientas que hoy tenemos, que sabemos que son deficitarias, y si no, debiéramos poner a todos los pacientes con el concepto que hoy manejamos, que la enfermedad es una enfermedad agresiva, y que si bien podemos verla con una cara más activa en una resonancia o en una clínica, podemos verla un poco menos activa. En definitiva, lo que hay atrás es siempre lo mismo, una enfermedad que puede llegar a ser muy agresiva para el paciente si no se la controla. Y en base a eso, si hoy no debiéramos dejar de hacer esta estratificación de highly active o no highly active y salir a usar los medicamentos más eficaces en todo paciente en el cual hacemos un diagnóstico de esclerosis múltiple. Sí, en primer Bueno, lugar... no te escucho. No, adelante, por favor, Gabriel. No, bueno, es una pregunta muy compleja. Yo sé que Juan la hizo para activar un poco la discusión, porque no hay una respuesta que sea efectiva. Yo creo que hay que ajustar cada caso en particular. A mí, profesores en alguna oportunidad me han dicho y me han preguntado, para vos, la esclerosis múltiple, ¿es o no es una enfermedad grave? Ya a partir de la respuesta, hay que tener en cuenta todo lo que uno tiene para poder defender a ese paciente de una enfermedad que lo va a atacar drásticamente por el resto de su vida. Por lo tanto, yo estoy siempre del lado de aquellos que necesitan actuar de la manera más intensa y de la forma más rápida, evitando que el tiempo vaya deteriorando lo que ya sabemos que va a pasar. Y la discusión de Juan, o sea, yo no la tengo presente. Para mí hay pacientes que en el primero y segundo año uno ya sabe o tiene una idea, yo no digo con exactitud, pero tiene una idea de cómo va a evolucionar. Por lo tanto, los tiempos que vivimos ahora con mayores posibilidades terapéuticas, nos invitan siempre con el miedo o cuidado, voy a utilizar otra palabra, el cuidado del perfil de seguridad. Por lo tanto, sopesar la evolución de la evolución de un paciente, independientemente del síntoma de inicio, pero sí teniendo en cuenta lo que él desarrolla dentro del primer y segundo año, ya es un parámetro suficiente para actuar independientemente si es de alta actividad por resonancia o es clínicamente drásticamente o porque el lugar de las lesiones también son drásticos. O sea, yo creo que todo suma para tomar una decisión rápida y lo más adecuada posible. Sí, yo lo que agregaría, tenés mucha razón, Gabriel, y yo lo que agregaría para completar lo tuyo es lo siguiente. Nosotros sabemos que o mejor dicho, hay evidencias claras de que tomando una población de pacientes en su conjunto con esclerosis múltiple, a quienes les damos o interferón o acetato de glatiramar, por poner los fármacos estos tradicionales, a un tercio de ellos les va a ir muy bien, al menos en los primeros 2 o 3 años. Un tercio de ellos les va a ir más o menos. Con esto quiero decir que o van a tener recaídas o van a tener nuevas lesiones. Y al otro tercio les va a ir muy mal. Para los pacientes, al grupo ese que les va a ir bien y que podríamos identificar probablemente cuando los conocemos por su clínica y por su resonancia, básicamente, y con esto quiero decir que tengan poquísima carga lesional, etcétera, esos pacientes tienen alta chance de que en los primeros años les vaya muy bien con
medicamentos como los interferones o el acetato de glatiramar, que de hecho no los hemos dejado de usar. Al otro tercio, al que le va a ir más o menos, es a los pacientes que por ese motivo debemos seguirlos, sobre todo con resonancias magnéticas anuales, para ver si no fallan al tratamiento y si no deben ser switcheados. Y el otro tercio de los pacientes a los que les va a ir mal seguro son casualmente estos pacientes que empiezan como vos nos contaste, digamos, con recaídas frecuentes en el primer y en el segundo año, aunque inocentes, porque esta paciente que vos nos mostraste tuvo 2 neuritis ópticas de las que se recuperó inclusive, y que si uno no mirara su resonancia, hasta podría pensar que es una paciente de buen pronóstico, ¿no? Pero cuando uno ve la resonancia, que yo creo que en este momento es el marcador que más suma, digamos, o que más pesa, claramente podemos suponer que a ese paciente, si lo tratamos con medicamentos de moderada eficacia, le va a ir mal. Por eso es que en esos pacientes la evidencia demuestra que deben ser tratados en forma fuerte o agresiva o con medicamentos capaces de suprimir rápidamente la actividad, ¿no? Así es como yo veo el planteo de Juan, que por supuesto, si tuviéramos en este momento un medicamento que suprimiera la enfermedad o prácticamente la curara, como nos estamos acercando, y que no tuviera ningún efecto colateral o que no tuviera necesidad, digamos, de una vigilancia intensiva posterior, como pasa con muchos de nuestros medicamentos de alta eficacia, obviamente le daríamos ese medicamento. El tema es que yo creo que todavía nos falta dar un paso más en el desarrollo de nuevos medicamentos que ofrezcan todas esas cosas, ¿no? O sea, seguridad a largo plazo, eficacia sostenida en el tiempo, etc. Por eso es que todavía estamos a mitad del camino, digamos, pero esperando moléculas y vemos que aparecen cada vez nuevos medicamentos que más se acercan a este perfil, ¿no? De ser seguros y altamente eficaces. Ujú. De acuerdo, me parece muy bien. De acuerdo. Bueno, más comentarios. Bueno, si no hay más comentarios, se los guardan para después y los pueden hacer después, ¿no? Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tu presentación, que fue buenísima. Vamos a escuchar, si les parece, Yo no ahora a sé si Liliana. está a mí. ¿Cómo? No. Bueno, no sé, escuché a alguien, pero que Yo medio entrecortado mucho. Repetí, por favor, no sé quién habló ni qué dijo. Habló Gabriel, pero se entrecortó mucho. ¿Y qué Decía que dijo? se estaba escuchando un poco entrecortado, pero me parece que es más el Wi-Fi de Gabriel Ok. para avanzar. Bueno, muy bien. Ahí está. Entonces voy a presentar a Liliana Patruco, que seguramente la conocen. Liliana es una gran experta en esclerosis múltiple, de hecho se dedica solamente a esta enfermedad desde hace unos cuantos años, no voy a decir cuántos, y que trabaja muy activamente en la investigación y en ver pacientes con esclerosis múltiple, y además tiene, como comprobarán, espero, una capacidad docente y es clarísima en su discurso y en su charla. Así que, Liliana, gracias y te escuchamos. Ya tenés la pantalla habilitada. Perfecto, se ve y se escucha, ¿no? Sí, señor. Ok, bueno, gracias por la presentación. Espero poder estar a la altura de todo lo que dijiste. Y de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos es acerca de cómo abordar estos pacientes que nos mostraba Gabriel en su presentación anterior, que tienen formas muy activas de la enfermedad. Pero antes de ir directo a la parte del tratamiento, quería
resaltar algunas de las cosas que se dijeron. En primer lugar, como muy bien dijo Gabriel, no hay una definición que sea consensuada para caracterizar a estos pacientes con formas muy agresivas de la enfermedad. Y prestando atención a, digamos, los distintos artículos en donde se aborda el tema de esclerosis múltiple muy activa, la mayoría de ellos no me definen al paciente como muy activo en el momento que lo conozco, sino que tienen que ver con el comportamiento agresivo o activo de la enfermedad durante el seguimiento. Porque de hecho hemos visto que los que alcanzan un EDSS de 4 en los primeros 5 años, o los que tienen recaídas y actividad imagenológica a pesar de estar bajo tratamiento, o el que falla en un año a más de un tratamiento inmunomodulador. Ahí no me está definiendo más que el comportamiento agresivo de un paciente con esclerosis múltiple. Por eso, y considerando que entre un 10 y un 30% de los pacientes que vemos en consultorio pueden tener este comportamiento activo, creo que sigue siendo importante utilizar las herramientas que tenemos ahora para tratar de identificarlos. Y de todos estos factores que han sido propuestos, el que tiene más relevancia en realidad en el día 1 en el que conocemos al paciente y tal vez con un único evento clínico es todo lo que nos está diciendo la resonancia magnética. Cuántas lesiones tiene, dónde están ubicadas, cuántas de ellas realzan. Al día de hoy, y hasta que tengamos mejores biomarcadores que nos puedan predecir la evolución del paciente, creo que la resonancia magnética es uno de los métodos más sensibles y específicos para tratar de identificar a este subgrupo de pacientes y no darnos cuenta recién durante el seguimiento que su comportamiento es agresivo. ¿Por qué? Porque el mismo día en que conocemos al paciente y hacemos su diagnóstico, vamos a definir el tratamiento. Y sabemos que nuestra mejor ventana de oportunidad terapéutica son como mucho los primeros 2 años de evolución de la enfermedad, porque ahí vamos a estar definiendo en gran parte qué es lo que va a ocurrir con esa persona, sobre todo desde el punto de vista de su discapacidad. Juan planteaba por qué no iniciamos en todos los pacientes tratamientos de alta efectividad, porque de hecho, y si bien yo estoy de acuerdo que es muy bueno poder contar con esos tratamientos altamente efectivos, tenemos que tratar de individualizar y definir quiénes son los mejores candidatos para recibirlos y poner en la balanza la efectividad de ese fármaco versus la seguridad, el monitoreo y demás. Sabemos que existen algunos pacientes que pueden empezar con tratamientos que son efectivos y que no acarrean tanto riesgo o monitoreo, que los podemos ir siguiendo en el tiempo y eventualmente si detectamos actividad, porque de antemano no vamos a saber cómo va a ser la respuesta a ese tratamiento en el paciente individual, pero si detectamos la falla lo vamos cambiando. Claramente existen otros pacientes que por el grado de agresividad que vemos en el comportamiento de su enfermedad, y eso desde el punto de vista de las imágenes, sí vamos a tener que asumir muchos más riesgos en pos de suprimir toda evidencia de actividad de la enfermedad. Por eso es que decimos que hoy en día nuestro actual paradigma de tratamiento es el tratamiento personalizado, en donde cada paciente debe de recibir el tratamiento más adecuado para el comportamiento de su enfermedad. Y por supuesto existirán algunos que por su agresividad necesitarán recibir algunos otros fármacos, dentro de los cuales tenemos orales que se pueden ofrecer o bien los anticuerpos monoclonales. Dentro de los fármacos orales,
Y vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación que incluso cuando se hacen los distintos, ya sea ensayos pivotales o los estudios de seguimiento de pacientes incluidos en los ensayos clínicos y análisis de subgrupos, siempre hay una diversidad en cuanto a la forma en que se define en cada uno de estos trabajos que se llaman formas muy activas. En el caso de fingolimod, para las pacientes o las formas muy activas fueron definidos como aquellos que, habiendo estado en tratamiento previo, o sea que son pacientes con falla terapéutica, habían tenido evidencia de actividad clínica, una o más recaídas y además una carga lesional importante en la resonancia. Así es como denominaron pacientes con formas muy activas. Y lo que se vio y lo que está representado en esta gráfica es que estos pacientes con un comportamiento muy activo de la enfermedad y que incluso fallaron a una terapia previa, lograba controlar de manera adecuada la actividad en la resonancia. Por lo tanto, fingolimod es una buena opción dentro de las orales como para poder iniciar tratamiento en estos pacientes. Y no hablamos únicamente de aquellos que experimentan falla, sino también en aquellos en donde desde el momento en que lo conocemos y como dije antes, independientemente de la forma en que debutó o de la cantidad de eventos que haya tenido, porque es muy común que hoy en día nos encontremos con pacientes que tuvieron un único evento, pero con una resonancia muy agresiva, fingolimod es una buena opción de tratamiento. Dentro de otros fármacos orales, uno que apareció tiempo después, acá en Argentina también, fue dimetilfumarato. Y dimetilfumarato siempre estamos intentando clasificarlo para ver cuál sería el perfil de paciente más apropiado para recibirlo. Y un poco, como no todos los ensayos clínicos nos dan esa información, es que tomamos datos a partir de estudios que se hacen en vida real con pacientes que son reales y que nos permiten comparar distintos fármacos. Y este es un estudio interesante en que comparan en vida real la efectividad de varios fármacos, y que eran interferón, acetato de glatiramer, teriflunomide, fingolimod y dimetilfumarato. Y lo que se vio es que comparado con los inyectables y con teriflunomide, tanto dimetilfumarato cuanto fingolimod impactaban significativamente en disminuir la cantidad de recaídas, pero no se observaron diferencias significativas entre estos fármacos si comparábamos por un lado fingolimod, representado en azul, con dimetilfumarato, de manera tal que ambos tendrían una efectividad similar en pacientes en vida real para controlar la actividad de la enfermedad. Este fue un estudio alemán. Otro estudio en vida real, y este se hizo en los Estados Unidos, nos muestra que si comparamos ambos fármacos, dimetilfumarato versus teriflunomide o dimetilfumarato versus fingolimod, obviamente dimetilfumarato es mucho más efectivo que teriflunomide, sin embargo, muestra una efectividad similar a fingolimod, con lo cual sería otra opción para poder utilizar en pacientes con formas activas o muy activas de la enfermedad. Teniendo en cuenta además algunos factores y que muchos de esos pacientes que van a ver con estas formas muy activas van a ser mujeres y que probablemente deban querer quedar embarazadas. La ventaja de dimetilfumarato versus fingolimod en caso de planear el embarazo es que una vez que logramos controlar la actividad de la enfermedad en esa mujer después de 1 o 2 años de tratamiento, con fingolimod debe de suspenderse, esperar 2 meses con la posibilidad de un efecto rebote, mientras que dimetilfumarato, y sobre todo por su extrema vida media corta, se puede suspender y a partir de las 24 horas ya buscar activamente el embarazo, que son otros de los factores a tener en cuenta al momento de elegir nuestra estrategia terapéutica. El último de los orales que apareció
en el mercado y que apareció también acá en Argentina es cladribine. Si vemos, ellos en sus estudios incluyeron pacientes o bien que habían fallado el tratamiento previo, o bien aquellos que por definición los consideraban como que tenían un curso agresivo de la enfermedad, que eran pacientes naive. Y en este caso también los definen por su actividad clínica y por la actividad en la resonancia magnética. Y lo que se vio es que en estos pacientes muy activos, ya sean naive o que fallaron al tratamiento, por supuesto, controlaba todo lo que tiene que ver con actividad inflamatoria de la enfermedad. Y si volvemos a considerar estos pacientes con formas muy activas y que son mujeres, un aspecto interesante también de cladribine es que después de haber completado los 2 años de tratamiento y después de 6 meses de haber recibido el último ciclo de comprimidos, ya puede comenzar a buscar el embarazo, la paciente mujer, sobre todo porque más de la mitad de los pacientes durante el año 3 y el año 4 no van a volver a tener manifestaciones clínicas. De manera tal que dentro de las opciones orales, fingolimod, dimetilfumarato y cladribine son opciones a considerar en este subgrupo de pacientes activos y por supuesto teniendo en cuenta de antemano lo que es la planificación del embarazo. Otras opciones no orales en estos casos serían los anticuerpos monoclonales, como por ejemplo el alemtuzumab. El alemtuzumab que fue o que lo que tenemos en su aprobación por ANMAT es que, fíjense que tampoco la terminamos definiendo, está indicado para aquellos pacientes con una enfermedad activa, definido esto por manifestaciones clínicas o por resonancia magnética, algo sumamente global y que en definitiva tampoco nos identifica pacientes activos, sino que somos nosotros los que vamos a tener que hacerlo. ¿Y por qué lo podemos usar en estos subgrupos de pacientes? Porque los estudios nos mostraron que tanto en pacientes naive, vírgenes de tratamiento, como en aquellos que habían fallado a las terapias previas, disminuía significativamente la cantidad de recaídas. Por el otro lado, tenía un impacto muy importante en progresión de la discapacidad, que es otro de los elementos a tener en cuenta. No solamente lograr que disminuyan las recaídas, sino que de alguna manera podamos impactar en la progresión de la discapacidad, que esto lo demostró alemtuzumab respecto de interferón, que fue el comparador que se utilizó en este caso, y no solamente era mayor la cantidad de pacientes cuya discapacidad no progresaba, sino que también lo que se podía ver, y respecto de interferón, era que lograba mejorar su discapacidad, con lo cual podría ser una opción también muy interesante para el tratamiento de estos pacientes, más allá de todo el efecto poderoso que tiene a nivel de la resonancia magnética en cuanto a disminuir la cantidad de lesiones, evitar el agrandamiento de previos, reducir la actividad inflamatoria e incluso impactar positivamente en la pérdida del volumen cerebral que, como ustedes saben bien, se correlaciona con discapacidad física y cognitiva. Otro de los anticuerpos monoclonales con los que contamos actualmente es ocrelizumab, que más allá de estar aprobado para tratamiento de formas primarias progresivas, también es para pacientes con esclerosis múltiple fenotipo a recaída. Lo interesante en este caso es que todos los pacientes que se incluyeron en los estudios que después permitieron la aprobación de ocrelizumab eran pacientes a los cuales nosotros consideraríamos activos porque tuvieron 2 o más recaídas en los 2 años previos o bien porque habían tenido una en el año previo. Le daba mucha relevancia a la actividad inflamatoria manifestada desde el punto de vista clínico para definir comportamiento activo de la enfermedad. Y lo interesante es que también en este caso se utilizó como comparador interferón, no solamente en estos primeros 2 años los pacientes que estaban recibiendo ocrelizumab, que está acá en azul, disminuyeron significativamente sus recaídas, sino que
lo sostuvieron en el tiempo y que incluso aquellos pacientes que pasaron de interferón a ocrelizumab lograron prácticamente equiparar a los pacientes originalmente tratados con ocrelizumab en esto de controlar actividad inflamatoria. Controlar actividad inflamatoria, por supuesto, pero no nos olvidemos de progresión. De hecho, los pacientes tratados con ocrelizumab, si bien progresaron durante el seguimiento, lo hicieron a una velocidad mucho menor que aquellos tratados con interferón, y que incluso después de los 2 años, aquellos tratados con interferón que pasaban a ocrelizumab nunca pudieron alcanzar a aquellos que originalmente fueron tratados con un fármaco mucho más efectivo porque eran considerados pacientes con formas activas de la enfermedad. Entonces, una de las cosas interesantes que nos muestra ese estudio es la diferencia que existe entre tratar precozmente a tratar tardíamente a un paciente, porque de hecho podremos impactar en algunos parámetros de la enfermedad, pero en otros, como es progresión de la discapacidad, probablemente hayamos perdido mucho tiempo. Y el último de los anticuerpos monoclonales de los cuales les voy a hablar es natalizumab, que de hecho fue el primero que se aprueba en Argentina, con definiciones mucho más claras en este caso. Y acá hablaban con enfermedad muy activa, que eran aquellos que a pesar de haber recibido un tratamiento previo, seguían teniendo manifestaciones de actividad de enfermedad por clínico, por imágenes, o aquellos que tenían una evolución rápida y grave, porque eran aquellos pacientes con mucha actividad inflamatoria y con mucha actividad en la resonancia desde el momento mismo en que se conocían. Por supuesto, fue uno de los primeros fármacos que habla de controlar todos los aspectos de la enfermedad en un paciente, que es lo que llamamos NEDA, que no tenga recaídas, que no progrese su discapacidad y que no pase absolutamente nada en la resonancia. Y obviamente los pacientes tratados con natalizumab, tanto no activos, pero mucho más en los pacientes activos, era significativamente mayor el porcentaje de estos pacientes que lograban este control ideal o prácticamente absoluto de la enfermedad. Siempre el tema con natalizumab, que nadie discute su efectividad y demás, tiene que ver con el efecto adverso relacionado a la aparición de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Afortunadamente, a partir del año 2013 es donde aparece un punto de quiebre cuando podemos determinar presencia o ausencia de estos anticuerpos en el suero de los pacientes, reduciendo en más del 50% la tasa de incidencia de esta complicación. Y después, más allá de decir si el paciente es positivo o negativo, se buscó titular, paciente es positivo, pero ¿cuán positivo es? Y lo que se vio es que aquellos pacientes en donde el título de estos anticuerpos era superior a 1.5 eran los que habían desarrollado leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Y esto por qué es importante? Y porque nos va a permitir estratificar a los pacientes en grupos de riesgo y ver durante cuánto tiempo podemos utilizar este fármaco en caso de que sean positivos para el MP. En el único caso en que no demostró servir era en aquellos pacientes que habían recibido previamente drogas inmunosupresoras, cosa que ya no pasa prácticamente hoy en día. Esto era tiempo atrás en donde no había todavía fármacos activos para controlar la enfermedad, aparece natalizumab y muchos de esos pacientes venían recibiendo mitoxantrone. Entonces, en estos pacientes que habían recibido inmunosupresión previa, este índice no me servía para discriminar claramente a aquellos que tenían más riesgo de desarrollar PML que no. Y esto es entonces las recomendaciones actuales para cómo monitorear un paciente muy activo en el cual decidimos iniciar tratamiento con natalizumab. Si los anticuerpos son negativos
obviamente los vamos a ir controlando cada 6 meses y la droga está funcionando, lo vamos a continuar en el tiempo mientras el fármaco funcione. Ahora, si son positivos los anticuerpos, bueno, entonces ahí tendremos que ver, ¿recibió inmunosupresores y tiene un índice alto? Y en realidad, como el riesgo más allá del segundo año es muy alto, lo más conveniente es cambiar a otro fármaco. ¿Cuál puede ser una opción de salida para estos pacientes? Por ejemplo, ocrelizumab. Y lo otro que se está, o sobre lo que se está trabajando muy activamente en este último tiempo, es tratar de ver cómo, más allá de monitorear la presencia de estos anticuerpos y cómo manejarnos, sobre todo en aquellos que son virus JC positivos, es intentar prolongar las dosis. Vieron que natalizumab se administra cada 4 semanas. Bueno, extendámoslas a 6. Haciendo eso en pacientes que son JC positivos, se vio que había una reducción del 94% del riesgo de desarrollar el MP entre los que habían recibido acá en verde las dosis extendidas versus acá en celeste lo que habían recibido las dosis estándares. Por lo tanto, más allá de que ahora se está completando un ensayo clínico para confirmar, además de la seguridad, la eficacia, probablemente tengamos otra estrategia más como para utilizar este fármaco durante periodos más prolongados de tiempo y controlando los riesgos. Entonces, a manera de resumir, por supuesto que siempre el tratamiento lo vamos a tener que ajustar y contemplar las necesidades individuales, pero en el momento en que identificamos pacientes con una forma muy activa, en el momento que lo conocemos, no aquellos con comportamiento agresivo durante el seguimiento, tenemos que elegir estos fármacos de alta efectividad, porque son los únicos que han demostrado controlar la actividad tanto clínica cuanto imagenológica de la enfermedad. Por supuesto que a pesar de que son muy efectivos, no podemos predecir de antemano tampoco, como decíamos antes, quién va a responder o no. Por eso es que es importante monitorear la respuesta en forma periódica y si detectamos fallas aún con estos fármacos, plantearnos el cambio de tratamiento. Y bueno, y con esto termino y les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Dudas, preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta, doctora. Sí, por supuesto. Esto del tratamiento inmunosupresor previo en pacientes con natalizumab, yo Sí. pensé que hacía referencia también, por ejemplo, a un fingolimod o a algún otro tipo de tratamiento modificador de la enfermedad. Eso no es así, es solamente mitosantrona o Tenés rituximab, por mitoxan ejemplo. o azatioprina, ciclofosfamida, que eran todos aquellos que en una época, hace bastantes años atrás, se utilizaban porque no había otra estrategia antes de que apareciera natalizumab para controlar la actividad de la enfermedad. Entonces, es en esos con inmunosupresores que se ha visto. Bien, bárbaro, gracias. No, al contrario. Una Tenemos pregunta, más. Liliana. Sí, Gabriel. Yo, Gabriel. Entiendo el momento que es retirar de tratamiento con natalizumab y hacer el switch por una cuestión de seguridad más que por escalamiento. ¿Por qué decías del ocrelizumab como mejor opción o no te lo entendía eso? No, en cuanto a, digamos, cuando vos cambiás por razones de seguridad, ¿sí? Que tiene que ver con la presencia de títulos anticuerpos, tanto ocrelizumab como alemtuzumab son muy buenas opciones terapéuticas. En eso no tenés ninguna diferencia. En cuanto a si vos cambiás por cuestiones de falla, bueno, tal vez podrías plantearte un fármaco que tenga un mecanismo de acción diferente al de natalizumab y tal vez centrarte más en controlar la actividad de las células B, con lo cual ocrelizumab podría ser una opción interesante.
Sí, de todos modos yo creo que es bastante raro, Liliana, ¿no? Son el porcentaje de pacientes, yo ahora no me acuerdo, porcentajes de falla a natalizumab. La gran mayoría de los pacientes que uno switchea son Por seguridad. por seguridad, Sí, ¿no? O sea, por aumento sí. de Sí, del JC. bueno, digamos, de la tasa de anticuerpos. Exactamente, exactamente. Por lo menos hasta donde yo me acuerdo y la experiencia que tenemos nosotros, y corregime Juan si me equivoco, las veces que hemos cambiado natalizumab ha sido porque de pronto el paciente se seroconvertía y de pronto primero se seroconvertía a títulos bajos, pero obviamente durante el seguimiento después seguían aumentando esos títulos, entonces el riesgo de desarrollar el MP existe sobre todo cuanto más tiempo vos lo expongas al fármaco. Entonces ahí sí te vas a plantear un cambio. Y en nuestro caso en particular, la gran mayoría fue por seguridad y no por la efectividad. Fueron muy pocos los que yo tengo en la cabeza de que los cambiamos porque seguían con actividad. No recuerdo una falla puntual a natalizumab. De hecho, hoy el paciente con sospecha diagnóstica de esclerosis múltiple que está en tratamiento con natalizumab y se sigue activando, es una bandera roja para pensar que no tenga otra enfermedad, que no estemos en presencia de otra instancia, porque es muy rara realmente la falla de natalizumab. Exacto. Y eso que dice Juan es muy importante porque acuérdense que hay otras entidades con las cuales a veces uno puede equivocarse o confundir el diagnóstico, como un espectro de neuromielitis óptica en donde tanto natalizumab cuanto fingolimod empeoran la evolución de la enfermedad. Sí. E interferona. También, sí. Y lo otro que es interesante, pero es que en algunos casos se plantea que también la falla natalizumab podría estar mediada por la presencia de anticuerpos contra natalizumab, cosa que nosotros no medimos y creo que fundamentalmente la medición de estos anticuerpos se hace en el contexto de un estudio de investigación, no lo bajamos a vida real. Lili, yo te hago una pregunta. Perdón. No, un comentario. O sea, por ahí buscando el perfil de seguridad o el seguimiento un poco más celoso en cuanto en las imágenes que uno va haciendo a los pacientes que comenzaron tratamiento con natalizumab, un comentario nada más, ve lo drástico en la mejoría de las imágenes, de las imágenes previas, digamos, que parece que se va curando de la enfermedad. Sí. Lo he visto, a diferencia de con otros medicamentos, no tengo mucha experiencia, pero eso es un dato que me parece, no sé, para comparar con lo que han hecho ustedes, no sé si lo han visto eso. Sí, absolutamente de acuerdo. Vos ves la reducción de muchas de las lesiones e incluso vos ves como si el paciente tenía una importante actividad inflamatoria porque había muchas lesiones que realizaban y demás, cuando vos le haces la primer rezo de control, sexto mes después de haber iniciado el tratamiento, nada, desaparecieron por completo. Sí. Juan, vos tenías un comentario. No, le quería hacer una pregunta a Eliana respecto a si en tu práctica, en estos pacientes highly active, utilizando estos tratamientos, sos más tolerante desde la actividad residual respecto a, no sé, si seguís viendo que se activa con una nueva lesión en la resonancia, 2 nuevas lesiones en la resonancia, ¿los vas esperando o tu tolerancia es 0 como por ahí hoy se maneja el concepto en general con la esclerosis múltiple? Ponele, en el caso de alemtuzumab, si yo tengo evidencia de actividad al primer año y el tema es que todavía no terminó de completar su tratamiento, con lo cual le doy la chance a que haga su segundo año, su segundo ciclo y eventualmente un tercero. Si después de haber hecho un tercero persiste con actividad, hay que cambiarlo y basta, no seguir con un cuarto y con un quinto porque probablemente siga con la actividad y tengo que cambiar por un medicamento con un distinto mecanismo de acción. Con natalizumab, obviamente, después de la resonancia del sexto mes, es como que arranco a controlarlo y si en los 12 meses siguientes sigue con recaída su actividad en la resonancia, listo, se cambia, falló.
Con ocrelizumab todavía hay un poco de menos evidencia en cuanto a bien cómo monitorear estos pacientes, porque los ciclos se hacen cada 6 meses. Pero si después de un año de tratamiento, donde ya recibió 2 ciclos, donde ya sabemos que ocrelizumab empieza a funcionar muy rápido, a partir del 4.º mes ya depletó todos los linfocitos, los B, si después de 12 meses de tratamiento sigue teniendo evidencia de actividad de la enfermedad porque recayó o porque pasó algo en la resonancia, me planteo el cambio también. Ujú. Bueno, y con cladribine harías algo parecido a lo de alemtuzumab, digamos. Sí, espero a que cumple el 2.º año, porque en realidad, digamos que como todavía el paciente no llegó a la dosis máxima acumulada, que es lo que muestran los ensayos clínicos, puede tener algo de actividad residual de la enfermedad. Pero más allá del 2.º año, porque tengamos en cuenta que en el año 3 y en el año 4 casi un 50% puede tener evidencia de actividad, con lo cual ahí no lo podés dejar sin nada, sino que vos vas a plantearte cambiar tu estrategia. Si de pronto, ahora, ¿cuál estrategia cambiar? Dependerá de cuán activo haya estado el paciente. Claro. Bien, ¿otras preguntas o comentarios del auditorio? Doctora Patruco, Sí. perdón. Este estudio que usted nombró de que se están haciendo de natalizumab de seguridad, Sí. esto de extender el intervalo Sí. de dosis, Sí. ¿es solamente para pacientes que ya han cumplido las 24 infusiones y son JC positivo, o se planteó el estudio desde la primera dosis hacerlo con mayor intervalo y ver qué pasa? Tenés desde la primera dosis, un paciente naive, ¿no? Empezar con las infusiones cada 6 semanas y después tenés grupos de pacientes que son JC positivos, también darlo cada 6 semanas, porque a lo mejor vos podés extender bastante más el tiempo en que lo puede estar recibiendo y de paso el fármaco sigue funcionando. Claro, claro. Pero todavía yo no vi resultados y no me acuerdo de que se haya comentado algo, yo por lo menos en ECTRIMS, en el Tampoco, de este no. año. No, No hay resultados todavía de Para eficacia, contar. está aprobada esa dosis. Sí, obviamente tiene efectos sobre la... Sí. Por lo menos en esto que eran JC positivos y demás. Ahora sería interesante ver si yo puedo arrancar de nuevo en todos los pacientes cada 6 semanas, porque ya parto con este potencial de que disminuyo la probabilidad de desarrollar el MP y si incluso en los positivos lo puedo seguir usando de pronto más allá de los 2 años, porque tengo datos de seguridad, ¿no? Claro, por eso preguntaba si ya desde el principio Exactamente. Sí. lo hacemos Bueno, cada 6 semanas, es como mucho más tiempo a largo plazo. por supuesto, nosotros en algunos de nuestros pacientes estamos usando las dosis extendidas, no desde el inicio, pero, por ejemplo, después de haber cumplido un año de tratamiento, hay muchos de los pacientes que eventualmente empiezan con algunos cuestionamientos acerca de cada 28 días tener que ir al centro de infusión, ¿de acuerdo? Que a uno puede parecerle no mucho, pero en algunos pacientes, altera su trabajo. Claro. Muy bien. Entonces, en ellos, pero recién después del año, estamos haciendo estas infusiones extendidas cada 6 semanas. Todavía no tenemos un monitoreo tan largo porque es reciente lo que estamos haciendo para comentar a ver qué está pasando. Claro, gracias. Pero recordemos que no es no, por supuesto. Un dosaje aprobado, ¿no? No, eso seguro. Eso es muy importante que lo sepamos, ¿no? Que es algo que, asumimos nosotros el riesgo y compartimos la responsabilidad. Sí, la responsabilidad también, pero bueno, como para intentar ofrecerle al paciente, ya que, digamos, estaba respondiendo en forma adecuada al tratamiento y uno no tiene
muchas ganas de cambiarlo, tal vez esto disminuye un poco la carga con que tiene que ir al hospital y sigue siendo adherente, ¿no? Porque también Antes el que otro deje el miedo, tratamiento, claro. por eso, antes de que lo deje, y que encima con natalizumab también hay un efecto serio de rebote post-suspensión, bueno, vos le das esta opción. Claro. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios por el momento, vamos a pasar a la última charla que va a estar a cargo de Juan Rojas, que también es alguien que trabaja, estudia e investiga en esclerosis múltiple, seguramente muchos de ustedes lo conocen, se dedica pura y exclusivamente a la atención de esclerosis múltiple. Y en el día de hoy nos va a hablar del manejo de pacientes con esclerosis múltiple en este entorno de COVID. Así que, Juan, te escuchamos con mucha atención y placer. Gracias, Juan. Bueno, no, gracias por la presentación. Sí, sé que estamos ahí en el límite de tiempo. Igual lo mío va a ser muy concreto. Sin dudas el tema COVID fue algo sin precedentes mundial y no quedó exceptuada la enfermedad. Los pacientes con esclerosis múltiple y enfermedades del espectro de neuromielitis óptica. Y de ahí es que al comienzo de la pandemia se empezaron a hacer una serie de recomendaciones más basadas en aspectos teóricos de cómo funcionaban los medicamentos, cómo era la inmunopatología de la enfermedad, y en base a eso se estableció ciertas conductas más protectoras, más conservadoras, es decir, si el paciente tenía que empezar con un anticuerpo monoclonal o una medicación que reconstituyese el sistema inmune y esperar un poco. Si venía utilizando alguno de esos tratamientos, intentar posponer hasta tener un poco más claro cuál era el riesgo que podían llegar a tener los pacientes respecto a dos situaciones. Primero, si estaban más expuestos a infectarse, y en segundo lugar, si se infectaban, si iban a tener una forma más agresiva de la infección, es decir, que iba a estar limitada su respuesta inmune contra la infección. Pero en paralelo se le pidió a los distintos registros en el mundo que empezaran a reportar cómo les iba a los pacientes con esclerosis múltiple que se infectaban, para entender mejor el comportamiento y establecer recomendaciones más basadas en la evidencia que en las opiniones de los expertos. El primer registro que un poco empezó a comunicar el comportamiento fue el registro italiano. Este es el primer reporte que ellos hacen en abril de este año, lo actualizan ahora en julio de este año, en donde empiezan a mostrar básicamente que los pacientes con esclerosis múltiple en los distintos tratamientos no tenían unas formas más agresivas de la infección. En esta corte de casi 250 pacientes, un bajo porcentaje de los pacientes tuvieron formas severas o críticas que necesitaron una internación en terapia intensiva o una asistencia respiratoria invasiva, y solo 5 pacientes se murieron. Cuando se analizaron esos pacientes que se murieron, en general eran pacientes muy añosos, pacientes por encima de los 60 años, con mucho tiempo de duración de la enfermedad, sobre todo con formas progresivas de la enfermedad, con EDSS muy alto, y no había una clara relación con los tratamientos. De hecho, 3 de los 5 no venían utilizando tratamientos, 1 venía utilizando rituximab y 1 venía utilizando dimetilfumarato. O sea que no parecía haber un impacto de los tratamientos en las formas más agresivas de la infección. Segundo registro que mostró datos que empezaron a servir para entender mejor esta evolución fue el registro francés. Francia mostró a mitad de año la evolución de los pacientes, hizo una actualización ahora en el último ECTRIMS. En ese momento mostró 347 pacientes con sospecha y con confirmación de infección por COVID. De esos pacientes lo estratificaron en pacientes que no requirieron internaciones, pacientes que sí lo requirieron, tuvieron formas leves, pacientes que tuvieron formas críticas con la necesidad de asistencia respiratoria y muerte, y de esos pacientes se hizo un análisis para establecer si aspectos de la enfermedad, del tratamiento y de evolución de la enfermedad tenían un rol en las formas más agresivas de la infección, la necesidad de terapia intensiva, respirador o eventualmente la muerte. En el análisis univariado se empezaron a encontrar algunos factores relacionados con la enfermedad y con el paciente, y en el análisis multivariado se terminó de definir cuáles eran los factores que se asociaron con formas más severas de la infección, con internaciones en terapia intensiva,
la necesidad de respirador o eventualmente la muerte. Y sobre todo estaba vinculada con el EDSS, pacientes que tenían un EDSS por encima de 6, pacientes añosos, pacientes por encima de los 60 años y sobre todo pacientes obesos, eran los 3 factores de riesgo más vinculados con formas más agresivas de la infección. No había una asociación con otros aspectos clínicos demográficos y tampoco hubo una asociación con los tratamientos. O sea que desde ese lado empezamos y el espectro de todos los tratamientos fueron evaluados. Esta es la tabla en donde se muestran los distintos tratamientos utilizados en los pacientes con esclerosis múltiple en la corte francesa. O sea que estos datos reforzaban los hallazgos del registro italiano de empezar a entender que los factores asociados con formas más agresivas de la infección en esclerosis múltiple eran muy similares a los que vemos en la población en general. La edad, las comorbilidades, en este caso la obesidad, y sobre todo, bueno, relacionado con la enfermedad, el incremento de la discapacidad o score de discapacidad muy altos, pero no pasaba por los tratamientos el riesgo de formas más severas de la infección. La MS Data Alliance lo que hizo fue juntar distintos registros en el mundo y hacer un análisis muy similar. Uno de los primeros reportes preliminares que hicieron fue a mitad de este año y en el último ECTRIMS lo actualizaron con casi 2.000 pacientes analizados de distintos lugares del mundo, incluyendo Latinoamérica y Argentina, contribuyendo a este pool de data. Y los datos del análisis que ellos mostraron son similares a lo que había mostrado el registro francés y el registro italiano. No había una asociación entre la enfermedad, en tener el diagnóstico y formas más agresivas de la infección, tampoco los tratamientos, ni los aspectos clínicos y demográficos que más vemos en los pacientes. Y los principales factores asociados con la necesidad de una internación en terapia intensiva, un respirador, estaban dados por las formas progresivas, por EDSS más altos, pacientes con un EDSS por encima de 6 y la edad, en este caso, por encima de los 50-55 años. O sea que hay bastante congruencia entre los distintos reportes de registros individuales y de registros colaborativos, en donde los factores más asociados con formas más severas de la infección son similares a los que vemos en la población general. Pacientes añosos, comórbidos y en el caso de esclerosis múltiple con mucha discapacidad. De ahí que se empezaron a modificar muchas de las recomendaciones que se habían hecho inicialmente, la de posponer las aplicaciones o eventualmente no iniciar, en sí comenzar los tratamientos, incluyendo los tratamientos para formas más activas como el uso de anticuerpos monoclonales, terapias de reconstitución, el de continuar los tratamientos en aquellos pacientes que venían utilizando los tratamientos, porque la activación de la enfermedad termina siendo más agresiva o más peligrosa que si un paciente convencional que vemos en el consultorio se llega a infectar. Convencional en el aspecto demográfico y clínico de los pacientes, en general no solemos estar o mantener en tratamiento pacientes por encima de los 65, 70 años con EDSS muy altos. En general estamos viendo otros pacientes y en esos pacientes el riesgo no está incrementado ni por el diagnóstico ni por el tratamiento. Lo mismo para los controles habituales, el de retomar los controles tanto de análisis como de resonancia en los pacientes que habíamos pospuesto por todo este tema de la pandemia, y un poco llevar el manejo de la enfermedad respecto a los cuidados, tanto del monitoreo clínico, el monitoreo radiológico de laboratorio para evaluar la seguridad y la tolerancia a los tratamientos, así como los tratamientos, las recomendaciones para los tratamientos a una instancia similar a la etapa prepandemia, es decir, de no dejar de iniciar los tratamientos, el de iniciarlos en quienes hayamos hecho el diagnóstico, independientemente del tratamiento que hayamos elegido, el de mantener el tratamiento en quien viene utilizando un tratamiento y en el de mantener los controles tanto clínicos como radiológicos para evaluar la respuesta a los tratamientos y el control de la enfermedad. Hoy, en base a estos datos de los registros, estas son las recomendaciones que se fueron modificando y agregando después de esa modificación inicial al comienzo de la pandemia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Está abierto, tenemos unos minutos, si quieren, para comentarios o preguntas. Probablemente la realidad de ustedes sea Sí, Juan, quisiera preguntarte, ustedes ahí deben haber comenzado algunos tratamientos en este momento por ahí más sensible, crítico,
de pico de frecuencia de pacientes. ¿Han tomado algún resguardo en especial? Me refiero a algún análisis o algún criterio para pedir algo más pensando en el COVID, si le piden, por ejemplo, no sé, si algún análisis de laboratorio para ver si estuvo en contacto o si hicieron, no sé. No, no, particularmente, bueno, incluso del manejo consensuado entre el equipo, no hemos extendido a la evaluación a otros datos de laboratorio o a otros aspectos más allá de los recomendados para cada una de las terapias en particular. Incluso muchas veces hemos discutido el hecho de dosar o evaluar si el paciente estuvo expuesto en algún momento a COVID, ya sea sintomático o no sintomático a través de IgG, pero no encontramos evidencia para sostener esa indicación. Por eso es que no hemos modificado la conducta habitual para cada uno de los tratamientos que hoy, bueno, está establecido lo que es hepatitis B, C, cuando vamos a iniciar anti-CD20 y ese tipo de recomendaciones. No lo hemos ampliado, Gabriel. Bueno, no, tengan en cuenta que, como decía Juan, los medicamentos que usamos nosotros en esclerosis múltiple, de alguna manera están alineados con el tratamiento o los tratamientos experimentales para COVID-19. De hecho, bueno, el único medicamento aprobado es la dexametasona para tratar la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Pero medicamentos antiinflamatorios son muchos los que se están ensayando, entre otros fingolimod, increíblemente, para la fase inflamatoria, para la segunda fase de la infección o del COVID. Por ese motivo es que al principio estuvimos muy asustados, digamos, con los primeros meses con el uso de estos medicamentos o con el inicio de estos medicamentos. Sin embargo, la evidencia actual es que el tratamiento con nuestros medicamentos que tienen un efecto antiinflamatorio, ya sea tanto sobre la inmunidad celular y humoral, no empeorarían la evolución o no empeoran la evolución de la enfermedad por COVID. ¿Me explico? sí, sí. Así Sí, que sí. eso es muy tranquilizador, ¿no? Para nosotros. Sí, sí. Uno por ahí pensaría que un paciente que puede ser Inmunosuprimido. o que va a ser un paciente para tratamiento con natalizumab, por ejemplo, saber de antemano si una ha videollamada estado a mi papá. ahí. Diego, apaga el micrófono. Perdón. No tiene nada que ver la esclerosis. No, la pregunta era si con un paciente que va a recibir natalizumab sería importante o no sería importante saber si tiene inmunoglobulina o si tuvo contacto, bueno. Sí, claro, ten en cuenta, Gabriel, en primer lugar, yo diría lo siguiente, y a ver si quiero razonarlo contigo y con el resto, ¿no? de los integrantes. ¿Qué es lo que hace natalizumab? Natalizumab impide el ingreso de linfocitos activados al sistema nervioso central, digamos, es un bloqueante de la barrera. Entonces, no tiene ningún efecto periférico sobre sobre las defensas, por decirlo así en términos generales. Sí. Por eso es uno de los medicamentos más seguros para usar acá, porque por su mecanismo de acción, justamente, ¿no? Sí. Por ahí más cuidado tendría con el entusumab o con el clarividine, que por ahí uno debería sospechar, hacerle una limpieza medular o una
linfopenia importante, por ahí no sé si el riesgo, si eso está pensado, si alguien lo estudió, si amerita hacer antes un estudio o no. Bueno, Liliana, vos podés comentarnos de este asunto. No, sí, de hecho, se publicaron también hace muy poquito datos de pacientes tratados con cladribine que desarrollaron COVID, y la verdad no tuvieron una peor evolución que la población general. Bueno, obviamente si eran más grandes, hombres con discapacidad, qué sé yo, los mismos factores de riesgo que tiene la población general, pero no hay ninguna recomendación en particular de que si vos te parece que un paciente es candidato para el uso de cladribine, decidas posponer su inicio. Ni tenés que pedirle nada en sangre en especial, ni nada por el estilo. Obviamente, si está cursando en ese momento la infección, bueno, vas a esperar que eso resuelva y después lo empezás a tratar, ¿no? Obviamente. Bueno, gracias. De nada. ¿Más comentarios o preguntas? Bueno, si no las hay, y parece que estaríamos un poco excedidos de tiempo, lo vamos a dar por concluido. Yo estoy muy feliz de haberlos visto, aunque sea a lo lejos y por la pantalla. Bueno. Estoy contento de saber que están todos bien. Para nosotros fue un placer encontrarnos con ustedes. Les recuerdo dos cosas. Visitar Portalem como propaganda, porque creo que es una herramienta útil. Y en segundo lugar, pedirles o ofrecerles que si tienen pacientes complejos desde el punto de vista diagnóstico o desde el punto de vista del inicio de un tratamiento o qué sé yo, nosotros continuamente tenemos estos Zooms cortitos así con colegas y amigos donde discutimos y aprendemos mutuamente. Por eso va a ser muy bien recibido por nosotros y va a ser un honor inclusive poder compartir con ustedes charlitas así que programemos sobre la marcha, Gabriel, y bueno, y resto de los colegas de la zona. Cuando quieran, nos llaman y hacemos un Zoom y todos la pasamos muy bien y aprendemos y nos divertimos, ¿no? Así que estamos absolutamente a disposición de ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte a todos. Sigan cuidándose y esperemos vernos en la vida real en algún momento, que pronto, si posible. Sí, bueno, por lo pronto nos podemos ver en el simposio de vida real que tenemos viernes y sábado, así que ahí los esperamos. Los esperamos, sí, viernes y sábado en este simposio, que va a ser muy interesante porque tenemos una calidad de invitados, yo creo, excepcionales, así que ahí sí que vamos a aprender mucho también. Les mando un fuerte abrazo y bueno, y a comer. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, gracias a todos, Gabriel. Una alegría verte. Cariños a la familia. Un abrazo. Bueno, gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Gabriel. Saludos a todos. Chao, chao. Gracias.